Hola, bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Bueno, espero que hoy tengamos un programa bien interesante porque todavía quedan las secuelas no del COVID, sino de las elecciones del 21 de noviembre. Esto ha traído, bueno, una cola larga donde no solo interviene la mano negra del régimen, sino también de las instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia. Pero ante todo lo que ha sucedido en Venezuela, de verdad que me llama la atención aquellos que dicen que son el liderazgo político, porque no se ha pronunciado para nada. No han salido a defender estados donde ganó la oposición según los números, no lo digo yo, pero tampoco han salido a defender esas alcaldías que quedaron peleaditas, donde ganaron, porque tienen los números a su favor, con la escasa concurrencia de participantes en las elecciones. Sin embargo, los números fueron claros y los números los dio el propio ente electoral. Por eso el arroz con mango que hay a nivel nacional, donde el más sonado es el caso de Barinas, del cual ya vamos a hablar, pero también hay casos como el de Apure, hay casos en otro estado, pero todo eso se originó porque la sede de protagonismo es tal de los representantes de los partidos políticos que todo el mundo andaba en desbandada y andaban por su lado. Todos se creían ganadores, todos eran los salvadores de la patria y ni siquiera tanto que cacarean de la unidad y que hay un partido de maletín llamado Unidad, se pusieron de acuerdo para ir juntos a ir derrotar al oficialismo al quitarle por lo menos, dicen los entendidos en la materia, que se hubieran quitado por lo menos unas 9, 11 gobernaciones y tal vez la mitad de las alcaldías. Pero el egocentrismo y el interés personal y partidista no los deja unirse, no los deja entenderse, y por eso esta vez, con trampa y sin trampa, se impuso otra vez el oficialismo, porque el oficialismo, si no la gana, la empata. Ellos ponen las reglas del juego, ellos cuentan los votos y el ente electoral está del lado del régimen. Entonces, ¿para dónde van a coger con esa patrichada? Bueno, ustedes verán. Bueno, estoy acompañado por la doctora Esmeralda Violo. Ella es doctora en psiquiatría y es importante lo que vamos a tratar sin meternos en el tema político, porque yo quiero tocar la parte científica, la parte médica, ya que ella es psiquiatra. Y yo le preguntaría, para empezar, lo siguiente. Los ciudadanos venezolanos parecen estar hipnotizados o paralizados, doctora, por la política que impera en Venezuela. Esto lo digo porque pareciera que no razonan y tampoco toman decisiones lógicas y acertadas. ¿Qué está pasando en la mente del ciudadano actual que actúa, pareciera como un autómata, o pareciera que estuviera sometido? No sé realmente qué nos puede decir usted al respecto, porque parece que el régimen mediatiza a todo el mundo y la gente actúa y dice según lo que diga el régimen o según lo que digan los partidos políticos. Pero vamos a escuchar a la doctora, que es nuestra invitada. Ok, Iván, cuando tú me hablas de condicionamiento, entonces inevitablemente debemos hablar de lo que es el comportamiento del ser humano. El comportamiento del ser humano está regido por su pensamiento y por sus emociones. Entonces, ante situaciones de supervivencia nos vemos vulnerados a conseguir, a buscar satisfacer necesidades básicas, y ese miedo está permanentemente allí generándose y haciéndonos vulnerables ante esa supervivencia. En ese ámbito se genera un círculo vicioso de comportamiento, de estructura psicológica, donde nos comportamos inconscientemente una y otra vez y del que no salimos solamente buscando satisfacer algún tipo de necesidad básica para sobrevivir. ¿Esto qué quiere decir? Que ante este miedo, que es una sensación, una emoción, un sentimiento negativo,
además de otras muchas sensaciones o emociones como es la rabia, la tristeza, la frustración, a los que se han sometido por largo periodo de tiempo, genera mucho desequilibrio, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también biológico, y al final con la condición social, un desequilibrio biopsicosocial donde obviamente las personas nos enfermamos y no llegamos a autorrealizarnos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es el círculo vicioso que nos permite estar condicionados permanentemente ante ese comportamiento del que hablábamos. No solamente esa parte de estar permanentemente sumergidos en eso, sino también de irlo transmitiendo de generación en generación sin darnos cuenta. Y más allá de eso, hacer de esto o pensar erróneamente que somos resilientes ante situaciones adversas, que esa es la resiliencia, pero una cosa es la resiliencia y otra cosa es estar inmersos en una situación donde no hay un descontrol, y para no darnos cuenta de realidad podemos poner esto como distracción. Somos resilientes, somos personas felices o tenemos mucho humor, y entonces vamos desviando y vamos desvirtuando la realidad, convirtiendo nuestra realidad permanentemente en este círculo que es precario, que no nos permite ascender a una calidad de vida mejor y a ser felices y plenos como seres humanos. Bueno, ahora le preguntaría a la doctora Esmeralda Violo qué motiva a los electores y a los candidatos que anteponen el protagonismo y sus intereses personales y partidistas por encima del aporte que pueden dar ambos para solucionar los problemas no solo cotidianos, sino los problemas que aquejan a toda la población. Y cuando hablo de la población, hablo de toda Venezuela. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctora Esmeralda Violo? Retomando un poco lo que hablábamos anteriormente en la pregunta anterior y respecto a lo que es la autorrealización y que es esa necesidad de sentirse pleno, feliz y con una calidad de vida que sea apropiada para cualquier ser humano, entramos en temas de que esta autorrealización tiene que se puede lograr a través de, primero, cubrir esas necesidades básicas que anteriormente nombrábamos y que obviamente es difícil hacerlo en las condiciones que tenemos, pero más allá de eso ir progresando hacia otras necesidades de autoestima, de seguridad, sociales, y llegar a autorrealizarse como ser humano pleno y felices que debemos ser todos. Aquí entra esta pregunta que tú me haces sobre el protagonismo. Al no tener cubierta esa, digamos, esa plenitud de ser humano, esa autorrealización que todos debemos lograr para ser felices y para tener condiciones de vida que sean, digamos, merecedoras de cada uno de nosotros, entra a jugar el papel del protagonismo, donde por carencia de no estar cubierto se quiere lograr ese papel, se quiere lograr ese rol en función de tratar de llegar a satisfacer todo ese tipo de necesidad. Bueno, para finalizar, doctora, ¿qué le recomendaría a usted a todos los venezolanos, dado el estado anímico que se vive o del cual padecen todos los venezolanos? ¿Cuál es la recomendación desde el punto de vista psiquiátrico que le daría la doctora Esmeralda Violo? Bueno, yo recomendaría en principio darnos cuenta de nuestra propia realidad, ser perceptivos con nosotros mismos, con el entorno. Si hacer un análisis sería pertinente de nuestras condiciones de vida a corto, mediano, largo plazo. ¿Me ha funcionado el comportamiento que yo vengo empleando como ciudadano? ¿He sido consecuente conmigo? ¿He sido consecuente con mi compañero? ¿Es una persona capaz de hacer valer mis derechos y hacer también cumplir mis valores? Porque eso es importante. Muchas veces pedimos que la gente ha perdido valores, pero nosotros mismos no somos capaces de practicarlo, y sería ideal hacerlo, empezar a tener esa conciencia, a reconocernos, a respetarnos a nosotros mismos como seres humanos para crecer, para ser seres humanos mejores, para ser seres humanos más valiosos y poder tener una vida plena. Además de esto, entender que no podemos vivir bajo un mismo círculo vicioso del que no salimos, que no nos permite ascender, no nos permite tener
poder discernir entre diferentes cosas y crear una realidad propia nuestra y poder adaptarla a esa realidad para poder ser seres humanos que tengamos mejor potencial o emplear ese potencial en un crecimiento satisfactorio para nuestro beneficio, para nuestra salud mental y para nuestra vida. Gracias por la invitación, Iván. Encantada de estar contigo y gracias a todos los oyentes por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, y espero que no sea la primera y última vez, sino que en nuevas oportunidades esté aquí en el programa. Muchísimas gracias a la doctora Esmeralda Violo. El caso de Barinas es un caso interesante porque primero, esa es la tierra que vio nacer al insepulto, de allá de Sabaneta, y por si fuera poco, la familia Chávez ha hecho de ese estado un desastre, lo que les ha dado la gana, porque esa es su tierra natal y allí mandan ellos. Primero empezó Hugo de los Reyes, después fue Adán Chávez, después Argenis Chávez y todos los Chávez que han participado para optar a cargo de elección popular en el estado de Barinas, aparte de haberse enriquecido y dejar un desastre como está convertido el estado de Barinas, bueno, ellos a nivel electoral hacen lo que les da la gana. Pero esta vez parece que Argenis Chávez, el hombre que maneja los malandros, y lo digo con propiedad porque sufrí las consecuencias de su accionar con el AMPA común, una vez que estaba en Barinas, que iba con Patricia Poleo a hacer un programa, bueno, y fue Argenis Chávez el que nos mandó los malandros. Esta vez él no la tuvo toda consigo, y el pueblo no lo apoyó. Dicen las malas lenguas que no lo apoyó porque él está peleado con el régimen. Y como ha desobedecido al régimen, entonces el régimen le impuso como jefe de campaña a Iris Varela, mujer rechazada por el pueblo barinés, primero porque no es nacida allá y segundo porque le tienen temor porque ella maneja los prales. Y pensaban que si llegaba a Argenis Chávez al poder, entonces ella iba a agarrar por lo menos secretaria de gobierno y iba a hacer lo que le diera la gana. Sin embargo, no ganó, fueron al reconteo, supuestamente Freddy Superlano llevó las pruebas y como las pruebas eran contundentes, el régimen le echó mano al Tribunal Supremo de Justicia y Michael Moreno hizo su trabajo con la sala electoral. Y dijeron, bueno, no podemos seguir contando. Vamos a parar ese conteo, borrón y cuenta nueva. Y están llamando a unas elecciones para el próximo 9 de enero. Elecciones que ahí el pueblo va a decidir si vuelve a votar. Porque si vuelve a votar, entonces sabían que ellos no ganaron. Ninguno de los dos ganó. Y que ellos se prestaron al show. Pero resulta que ahora saltan nuevos candidatos. Se le ofrecieron nuevamente a Argenis Chávez, como está peleado con el régimen, le echó la burra para el monte y dijo, yo no voy para ese baile. Pero ahora sale el ampón de Pedro Carreño y suena hasta la propia Iris Varela. ¿Qué va a hacer el régimen con esas elecciones del 9 de enero? No se sabe. Pero de que gana el régimen, gana. ¿Usted va a votar? Como les dije, la situación en Barinas es complicada. Complicada para la oposición, que no respaldó a Freddy Superlano, y decía que tenía las pruebas. Iba apoyado por la Mesa de la Unidad Democrática y nadie habló. Lo dejaron solo y él solo es el que se ha movido, ha dado rueda de prensa, ha llevado las pruebas que tenía. Pero el régimen no le para. Ahora, ¿qué va a hacer la Mesa de la Unidad y todos los partidos políticos que dicen que son opositores? ¿Qué candidato van a lanzar? O cada quien va a lanzar el suyo a ver quién gana, para dividir todavía más y entregarles en bandeja de plata la gobernación de Barinas, gobernación importante, porque si pierden en la tierra de los Chávez, quiere decir que perdieron en toda Venezuela y las próximas elecciones que vengan, sean presidenciales o lo que sea, bueno, en Barinas arrasa la oposición, porque el pueblo barinés está cansado de ello, pero la oposición ¿a quién irá a sacar? El régimen ¿a quién va a sacar? Porque con la renuncia de Argenis Chávez,
él puso en evidencia que sí perdió. Así esté molesto con el oficialismo, pero los dejó guindando de la brocha, porque él dice, ¿para qué me voy a estar matando? Si real es lo que hay, y poder también, ahora voy a disfrutar la vida, y me quito esos problemas. Está sonando también que vuelvan a traer a su hermano Adán Chávez para ver si recuperan el territorio barinés, pero lo veo cuesta arriba. Ahora bien, el régimen con esto se hunde más, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque ahí quedó demostrado con el caso de Barino lo fraudulenta que fueron estas elecciones y cómo hicieron trampa en todos lados. Y todavía siguen haciendo trampa, a pesar de que supuestamente Freddy Superlano ganó, pero ellos dicen, no perdemos eso, vamos nuevamente a elecciones, y Diosdado Cabello que dijo, no importa lo que piensen en el mundo, nosotros somos venezolanos y aquí hacemos lo que nos da la gana. Entonces, yo digo, quedaron mal parados. ¿Cómo van a hacer? El pueblo anda bien molesto en Barinas y Jair y Varela se preparaba para alterar el orden público. Porque si no la pierden, la empatan. Y esa es la especialidad de ellos, el saqueo, la anarquía, el abuso del poder. ¿Con quién? Con la guerrilla, con el narcotráfico, con el AMPA común, uniformada, la gente de la Fuerza Armada. Para eso están ellos ahí. Pero las cosas que yo le digo, usted puede pensar que sean verdades o que sean mentiras. Eso es válido. Este es un programa democrático. Pero las verdades han seguido saliendo y yo quiero que escuchen lo que dice el dirigente popular del Estado Vargas, Alejandro Campos, donde cuenta la realidad que él vio, que él vivió y que se ha venido informando de todo lo sucedido con las elecciones en diferentes estados de Venezuela y en especial en el estado donde él vive, en el estado Vargas. Escuchen para que después ustedes saquen sus conclusiones, sobre todo las personas que están en Barinas y que se preparan ya para una nueva elección, donde les aseguro que el régimen no va a respetar los resultados o la decisión popular. Buenos días, mis estimados amigos. Me veo en la obligación de grabar este audio porque he recibido algunos escritos y algunos audios en los cuales se nos señala a nosotros como culpables de la derrota de la oposición por la división en todo el país. Esta gente de la manito, de la mano peluda o la llamada MUC o G4, nos culpan a nosotros de la división y de la derrota que sufrió nuevamente la oposición en Venezuela. Bueno, fíjense ustedes, les habla Alejandro Campos, para que sepan. Empecemos por Miranda. Estos irresponsables insisten en señalarlos a nosotros y culparnos a nosotros, cuando en realidad son ellos los que andan desinformando al país. No quieren asumir su derrota y no quieren asumir, peor aún, sus responsabilidades. Empecemos por Miranda. ¿Quién dividió y quién hizo que se perdiera el estado de Miranda? ¿Quién más que la MUC, esa mano peluda, cuando lanzan a Oscarí? Oscarí no fue lanzado para ganarle a Héctor Rodríguez, no. Oscarí fue lanzado para que perdiera el candidato este señor Uzcategui. Porque la idea era que si no es para ellos, no es para nadie. Si no es para el 4G, no puede haber para nadie. Y lanzan a Oscarí con esa intención. Efectivamente lo lograron. ¿Por qué lo logran? Porque bueno, al final se retiraron, porque ni siquiera le dieron el apoyo a Uzcategui. Se retiran y se retiran a última hora, a sabiendas de lo que estaba pasando, para que los votos que salieran por esa manito peluda, la llamada unidad, mal llamada unidad, se anularan esos votos. Bueno, en consecuencia se perdió Miranda, o es mentira que esa historia fue así. Dividieron el estado Miranda y se perdió el estado Miranda, un estado tan importante como ese, porque si no es para ellos, no es para nadie, repito. Esos son los culpables de la división. Igualmente Caracas. Bueno, o es que se les olvida que este señor del Zulia, que trajeron del Zulia para aspirar en Caracas, ¿fue lanzado para qué? No, él no fue lanzado para ganarle a la señora Meléndez del PSUV. Fue lanzado para que perdiera Ecarri, para trancarle el paso a Ecarri, porque como Ecarri tampoco es del 4G ni de la manito, tenía que perder
aún cuando estaba ganando las encuestas y cuando se perfilaba como el futuro alcalde de Caracas. Bueno, pues no, esta gente de la mal llamada unidad, esta gente de la manito, prefirieron traerse uno del Zulia, de apellido Guanipa, para que le trancara el paso a Carri, no para ganar la Meléndez, repito, sino para que le trancara el paso a Carri. Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿quién diablos dividió? ¿Quién es el que lleva malas intenciones? ¿Quién es el que tiene agendas ocultas? Bueno, los mismos de la manito que fregaron a Miranda. Vamos a trasladarnos a un estado tan importante como el Táchira, pues rápidamente, pues. ¿Cómo pierde Lady Gómez, la gobernadora en ejercicio? Bueno, pierde porque le lanzaron un candidato también para que no ganara. Bueno, Lady Gómez pierde por un punto. Pierde contra el PSUV por un punto. Ah, bueno, ¿y de dónde se fueron esos votos? En los votos de la unidad, de la llamada manito esa peluda. Entonces se pierde el Táchira, también un estado tan importante, fronterizo, por la irresponsabilidad de esta gente de la llamada MUC o manito, o la mano de esa peluda, chico. Ah, eso no lo quieren, eso no lo dicen, eso no lo cuentan en los audios y en los escritos que nos están llegando. Esa irresponsabilidad, tamaña irresponsabilidad histórica. Bueno, vamos a Lara, pues. Revisen Lara. ¿Por qué pierde Henry Falcón? Por la bendita división, pero es la división de la manito y de la MUC. ¿O es que también van a ocultar eso? Revisen, pues, los resultados del CNE. Vamos a Anzoátegui. ¿Por qué pierde Brito? Pierde por la división de la MUC, porque lanzaron candidatos para que perdieran los de la oposición, no para ganar el régimen, sino para que perdieran los de la oposición. Porque, repito, si no es para ellos, no es para nadie. Entonces, bueno, miren, esto se lo digo porque echándole la culpa a uno de divisionista. Bueno, estos mismos señores que acaban de dividir estos estados y otros estados más, son los mismos que llamaron a no votar en el 2018 y ahora se lanzan, ahora llaman a votar, porque ellos son los candidatos. Porque como son ellos los candidatos, entonces había que votar. Pero cuando no eran ellos los candidatos en 2018 y en la asamblea pasada, ahí no había que votar. Adicionalmente recuerdo, chicos, estos mismos irresponsables son los mismos que recogieron unas firmas en diciembre para burlarse del pueblo venezolano, ¿vale? Yo les pregunto a ustedes, a los que me mandan esos audios, esos videos y esos escritos justificando la MUC, yo les pregunto, ¿dónde están las miles y miles de firmas que se recogieron? Se burlaron del pueblo venezolano, ¿vale? Se burlaron del pueblo venezolano porque esas firmas inventaron unas firmas para recogerlas, para descubrir que Chávez era malo, que Maduro es malo. Por Dios, ¿vale? Descubrieron el agua tibia. Que con esas firmas el mundo se iba a enterar de que Maduro es un bandido, que es mal gobernante, etcétera, etcétera. Yo les pregunto, ¿dónde están esas firmas? ¿Fue o no fue una burla para el pueblo venezolano? Bueno, esos mismos señores son los mismos que representan una mal llamada manito peluda de la unidad y los mismos que hicieron perder un poco de estados en Venezuela por la mezquindad, porque eso no tiene otro nombre, mezquindad. Son los mismos que tienen secuestrado lo que llaman el itinerato. Miren, fíjense un detalle, ¿vale? Cuando ese señor Guaidó se juramentó, solo les recuerdo esto para decir reflexionen y abren los ojos. Cuando ese señor Guaidó se juramentó, la oposición en Venezuela tenía dos bandos. Hoy en día, la oposición tiene no menos de 6 bandos, irreconciliables aparentemente. Y ahí es donde yo digo, los líderes están para unificar, no para dividir, ¿sí o no? ¿O es que eso no lo ven ustedes? Yo los llamo a que reflexionen, a que abran los ojos, porque esa manipulación del ciudadano, esa manipulación del pueblo venezolano se vio reflejada en el rechazo del 60% que no quiso ir a votar. Así que bueno, déjense de eso, de estar manipulando a la gente y de ahora querer hacer ver a ese manito como los héroes y como las víctimas. Vamos a hablar del caso de Vargas, por cierto, que es el caso donde más se me señala a mí, que dividí y que fue en contra. Vamos a hablar de ese caso rápidamente. Miren, ahora quieren meter a Vargas en el grupo de los estados que no se ganó por la división. Señores, dejen la falsedad, dejen los embustes, echen el cuento como es, por favor. Ese estado usted le suma los votos de los candidatos, que no íbamos con la manito, de todos los candidatos de la oposición, y no dan para ganarle al del PSUV.
Primer embuste, ¿vale? Dejen de estar manipulando a la gente. Ahora agarraron y quieren convertir en un mesías al candidato Olivares. Como que se llegó a La Guaira por primera vez y aglutinó a un gentío, a una sociedad civil que estaba desorientada y perdida. No, señor, echen el cuento como es, por favor. Ese muchacho ya lleva 4 derrotas consecutivas en el estado Vargas. 4 derrotas, escuchen bien. Ese muchacho en la primera campaña perdió 3 a gobernación, ahora lleva 3 derrotas a gobernador y 1 a diputado. En la primera campaña de la gobernación, recuerdo, y el que no crea, que averigüe y busque en la prensa, en la hemeroteca, se fue de la campaña, en plena campaña electoral, abandonó la campaña y se fue a Miami. ¿O es que a los dirigentes políticos se les olvida esa tamaña irresponsabilidad? Se fue para Miami y regresó 15 días antes de las elecciones con su cara muy lavada, ¿vale? Y perdimos las elecciones y nos dieron un revolcón por esa tamaña irresponsabilidad. Ah, bueno, la clase política en la siguiente campaña lo volvió a poner de candidato. Bueno, lo apoyaron fueron ustedes, porque yo no apoyé esa vagabundería. Bueno, hoy en día ese candidato que lo quieren convertir en mesías, yo no entiendo esa loquera, está señalado de la desaparición del dinero de la ayuda humanitaria en Colombia. Está señalado de eso. Bueno, ¿o es que acaso es mentira los golpes que le dieron los muchachos, los guarimberos, los muchachos de la resistencia allá en la frontera? Que le dieron unos golpes porque tenían 4 días sin comer, durmiendo bajo un puente, y él tenía la plata y se desapareció con esos reales. Ahí está el video, búsquenlo en YouTube. Ese video está en YouTube. Los golpes que le dieron a Olivares en la frontera. O sea, ese muchacho está señalado de la desaparición de ese dinero. Ahora bien, quieren decir que uno dividió. Bueno, yo les pregunto, ¿y quién dividió? ¿Quién saboteó? ¿Quién es el infiltrado? Olivares se presenta a esta campaña entrando como Pedro por su casa al país, cuando él mismo decía que estaba perseguido, que estaba exilado. Bueno, que explique cómo entró y por qué entró, y cómo lo dejaron entrar, cómo el gobierno lo deja entrar como Pedro por su casa. Y peor aún, ¿cómo es que no puede él explicarle al país cómo se hace candidato estando inhabilitado? Bueno, yo recuerdo que la lista de inhabilitados lo habilitaron a él, a 2 más, y la otra lista, y la lista se quedó así. ¿A costa de qué lo habilita el gobierno para ser candidato? Que le explique al país, él y Capriles, que le expliquen al país, él, Olivares y Capriles, cómo habilitan a Olivares, a costa de qué. Bueno, es muy sencillo. Averigüen, compañeros de La Guaira, vengan a Caracas y escuchen lo que se está diciendo aquí en el entorno de Capriles. Esa campaña fue financiada, una parte de esa campaña fue financiada por el régimen, a costa de que él participara, porque él siempre supo que iba a perder. Siempre lo supo porque estaba bien informado. Los únicos que pensaban que iba a ganar eran los de su comando de campaña, que andaban desesperados, alborotados, repartiéndose los cargos. Esos eran los únicos que pensaban que iba a ganar. Bueno, vale, yo lo que digo es que ese muchacho fue rechazado por el pueblo de Vargas una vez más. El 60% no votó y salieron candidatos de la oposición porque no aceptamos pues esa vagabundería, esa falta de respeto que se intentaba hacer contra el pueblo de Vargas. Ahora quieren hacerlo ver como una víctima. ¿Cómo que una víctima? ¿Quién es el infiltrado? ¿Quién es el colaboracionista? ¿Quién es el que dividió? Respóndanse ahora esa pregunta. Bueno, señores, yo los llamo a la reflexión. Yo los llamo a la reflexión porque este tipo de dirigentes es lo que precisamente le ha hecho daño a Venezuela y a la oposición. Vamos a ver si despiertan y reaccionan. Nos vemos en el próximo. Aló, saludos. Caramba, el que te escribió eso es bien irresponsable y está bien desinformado. En primer lugar, lo de Miranda, ¿quién fue el culpable? Lo de la MUC, lo de la manito esa peluda. Porque ¿quién fue el que saboteó esa elección, pues? ¿Quiénes fueron? Capriles y Carlos Oscarí. ¿O es que acaso eso es mentira? El que te escribió eso está bien, pero desubicado. Porque los que dividieron en Miranda
Y lo que hicieron perder a la oposición en Miranda fueron Capriles y Carlos Ocarí, que por cierto se retiraron con mucha mala intención cuando ya no había tiempo de sumar las tarjetas. De manera que bueno, empecemos a sacar cuentas por ahí. También habla de Mérida. Bueno, revisen quién dividió en Mérida, pues. Y lo de Barinas, fíjate tú, oye, qué casualidad. En lo de Barinas no ha ido ningún dirigente para allá a apoyar a Superlano. Yo no he visto a Henry Ramos, ni he visto a Capriles, ni he visto al otro, a Manuel Rosales, que está recién electo. No, se lavaron las manos con Superlano, lo dejaron solo. Ese hombre está solo en Barinas. ¿O es que acaso es mentira? Ahora, el que te escribió eso, no escribe lo del Táchira. Caramba, ¿y cómo y por qué se pierde el Táchira? El Táchira se pierde porque la MUC, el 4G, eso que ustedes apoyaron aquí en La Guaira, dividieron, hicieron perder a Lady Gómez por un punto se perdió el Táchira. Igualmente pasó en Lara, igualmente pasó en Monaga, igualmente pasó en Anzoátegui. Imagínate, pues, en Anzoátegui pierde Brito por los votos que le quitó la MUC, que quedó de segundo Brito. Eso no lo nombran. O sea, ustedes hablan para lo que les conviene, pero che, el cuento como es, ¿vale? No les dé pena. La oposición está vuelta a un 8, está hecha un desastre en Venezuela por culpa del 4G, de esa mano peluda de la manito. En Anzoátegui se perdió porque le dividieron los votos a Brito. Igualmente pasó en Lara, en Táchira, en Monaga. Bueno, y en Margarita se ganó porque, bueno, el señor que iba adelante ese de Acción Vecinal, que era Deco, bueno, era un hierro colado, porque si no también se pierde, porque lo intentaron dividir también, el amanito. Ahora, el cuento de Vargas es interesante, porque ahora quieren decir que quieren meter a Vargas en el lote de los estados que se perdió por la división. No vale, echen el cuento como es, dejen de estar engañando a su gente, vale. ¿Hasta cuándo ustedes se burlan de su gente, chicos? En primer lugar, ni sumando los votos de todos los candidatos de la oposición se ganaba. O es que no saben sumar, o es que se tapan los ojos y los oídos. Vean los números. Vargas no está en el cuadro de los estados que se ganaba, ni unidos. Sumen. Ahora, y por otro lado, ¿quién dividió? ¿Quién saboteó? ¿Quién es el infiltrado? ¿Quién es el alacrán? El alacrán es Olivares, porque Olivares estaba inhabilitado. Que ahora, por cierto, escuché una gente de ahí que lo apoyaron diciéndome que es mentira. Bueno, lean periódico, por lo menos lean periódico, ¿vale? Ese señor estaba inhabilitado, con prohibición de entrada al país. Él y Capriles pactaron con el régimen su participación, ¿vale? Lo que pasa es que ustedes eso no lo quieren aceptar, porque están cegados. Pactaron su participación. Él supo siempre que no iba a ganar. Siempre, a los únicos que creían que iban a ganar era su equipo de campaña, que se repartieron hasta los cargos. Pero él particularmente siempre supo que iba a perder. Por eso es que no gastó los reales completos, porque él fue financiado. Parte de esa campaña la financió el régimen. Eso en Caracas, aquí lo sabe todo el mundo, aquí en Caracas. Ah, bueno, lo que pasa es que cuando ustedes escuchan estas cosas se horrorizan y dicen que están hablando mal del muchacho y que lo quieren desprestigiar. Bueno, vengan y averigüen, pues. Métanse en el comando de Capriles y averigüen. Esa parte de esa campaña la financió el régimen, porque su participación estaba pactada con el régimen, porque le quitaron la inhabilitación. O explíquenme ustedes con qué razón le quitan a él la inhabilitación y a los demás no. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí les dejo esa. A ver si abren los ojos y escuchan un poquito más. Ahora lo más importante de todo esto, que la verdad salió. Y bastante lo dije. Y lo dijo mucha gente también. No participen en esas elecciones fraudulentas. No crean en Maduro. No crean en el CNE. Esas elecciones es puro fraude, puro show. Y salieron los tontos útiles. No, yo creo, hay que defender los espacios. ¿Y por qué no defienden ese espacio que lo ganaron? ¿Por qué no se lo arrebatan al oficialismo?
¿Cuáles espacios van a defender? Si los espacios que ganó la oposición van a ser controlados por el oficialismo. Se acordarán de mí cuando salgan nuevamente al ruedo los protectores de los estados y de los municipios. Entonces, ahí digo yo, ¿será que la gente va a votar otra vez? La gente no se ha dado cuenta que el CNE es parcial al régimen, hace o cumple lo que le ordenan. Entonces, por si fuera poco, ellos tienen la Fuerza Armada. ¿O es que en Maracaibo no hubo alteración del orden público y hasta un muerto hubo? Para montar el show donde dicen ellos que le ganó Manuel Rosales, quien salió en carrera después a reunirse con Maduro, a una reunión fructífera, porque le van a dar todo para arreglar los municipios. Sigue creyendo, Chirulí, te están preparando para que empieces a pelear con Capriles y con todos los que salgan al ruedo, que se crean los salvadores de la patria, y en las elecciones presidenciales saldrán al ruedo para disputarle la presidencia a Maduro. Es que ustedes creen que Maduro va a perder. Si el mal del país es Maduro, con sus 40 ladrones, es el régimen, y ustedes creen que yendo a unas elecciones le vamos a ganar. No, mire, así ganemos, el ganador será Maduro. Eso ténganlo por seguro. Y no crean en los huevos de avioneta, no crean en pajaritos preñados y mucho menos en cantos de sirena. El mal es Maduro, el mal es el régimen. Y si no lo sacamos, aquí no hay mañana, aquí no hay futuro. Por ahí tenemos que empezar a presionar. Pero los partidos políticos y los que dicen ser líderes políticos están empeñados en su protagonismo, están empeñados en el billete para el bolsillo. Eso es lo que le importa a ellos. Usted no le importa, el país no le importa, y cuando la cosa se pone feo, se van a darse la dulce vida. ¿En dónde? ¿En el imperio o en la nueva cueva en España? Bueno, y como dice la canción que interpretara el cantante de los cantantes, el gran Héctor Lavoe, todo tiene su final. Llegamos al final del programa, pero quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias por su participación en el programa a la doctora Esmeralda Violo y por supuesto al dirigente popular del estado Vargas, Alejandro Campos. A los dos, gracias, y espero que no sea la primera y la última vez que estén aquí en Plomo Parejo. A los que van a participar en esas elecciones que preparan ahora para Barinas el venidero 9 de enero, les digo que lo piensen bien, especialmente a los chavistas. Aquí hay una jugada importante. Están acabando con todo lo que tenga que ver con Chávez. ¿Por qué? Porque acabaron sacando al hermano, negociaron todo eso. Porque les conviene, porque Maduro quiere un chavismo sin Chávez. Véanlo bien, eso es lo que está pasando. Están acabando con el que fundó la revolución. Bueno, o como las revoluciones se comen a sus hijos, a lo mejor terminan los hijos comiéndose a Maduro y sus 40 ladrones. Pero bueno, llegamos al final del programa, no me queda más que invitarlos al próximo domingo, donde tendremos un nuevo programa, que espero también, como este, que sea del agrado de todos ustedes. Y el próximo domingo nos veremos nuevamente aquí en tu canal de Plomo Parejo.